nombre de Jesús a que se coloquen en pie. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que abra nuestros oídos espirituales. ¿Quién quiere escuchar palabra de Dios esta noche? Levante su voz, su mente, su corazón, su todo y digámosle: Señor, aquí estamos en esta noche. Oh Dios mío, hemos venido a este lugar a rendirte culto, a adorarte, a exaltarte y a bendecirte, Señor, porque tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres el grande, el santo, el poderoso, el fuerte, Señor. En este momento, Señor, levantamos nuestra voz, Dios mío, que toda mente sea tomada por tu Espíritu, Señor. Todo pensamiento, toda actitud, Señor, sométela a ti en el nombre de Jesús. Declaramos la victoria en un corazón necesitado. Declaramos la victoria en esta noche en la iglesia de Gaitán, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Libro de Daniel, capítulo 9. Amén. Daniel, capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Llegue mi oración a ti. Capítulo 9, versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Diciendo una alabanza, pueden sentarse. Aleluya. En ese pasaje de Daniel 9 podemos ver cómo Israel se rebela contra Dios. Ellos estaban en Babilonia cautivos porque habían pecado contra Dios. Pero Daniel era un hombre que conocía 100% en el Dios que había creído. Levanta su voz y su corazón con una oración en favor del pueblo. Un pueblo que había pecado en contra del rey, un pueblo al que se le habían hecho muchos milagros, un pueblo que había sido ingrato con el creador del universo. Entonces Daniel se convierte en un hombre que se sacrifica en oración, aunque Daniel era una persona íntegra. Y a él, digámoslo así, no tenía por qué hacer eso, pero es que él pertenecía a ese pueblo. Así como usted pertenece a la iglesia de Gaitán y todo lo que pasa en la iglesia de Gaitán lo debe de afectar a usted, porque usted es parte de esta congregación. Amén. Entonces Daniel levanta su voz, y Daniel tenía algo muy especial. Y era que Daniel transmitía lo que tenía de Dios a los que lo rodeaban. Y por eso Daniel era envidiado por muchas personas. Tan envidiado era que se hizo un edicto, y entonces querían que muriera, porque cuando los verdaderos hijos de Dios en integridad, andamos en integridad, vivimos en integridad, entonces al enemigo llamado Satanás no le gusta que nosotros andemos en integridad. Y somos atacados y atacados y atacados, pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está con nosotros como poderoso gigante. Había algo en Daniel, y era que Daniel oraba 3 veces al día. Él buscaba a Dios en toda su vida, en cualquier momento. A Daniel no le importaban las circunstancias. A Daniel no le importaba que posiblemente podía pasar con él. Simplemente Daniel adoraba, oraba, se rendía, glorificaba al Rey de Reyes, porque él sabía que él siempre estaría a su lado para defenderlo y ayudarlo. Dele una alabanza al Señor Jesucristo. Resulta que él tenía 80 años, y a pesar de que Daniel era una persona importante en el reino, Daniel sacaba su tiempo para la oración y estar a solas con Dios.
Le dije al Señor Jesucristo, tú conoces la palabra que necesita la iglesia en Gaitán. Yo no conozco la vida de ninguno de los aquí presentes. Yo no sé quiénes son ustedes. Yo no sé cómo es su vida con Cristo. Yo no lo sé. Pero quiero decirle en el nombre de Jesús de Nazaret que voy a predicar la palabra que el Rey me ha dado en esta noche. Y le digo al Señor con todo mi corazón que me ayude, pero que también lo ayude a usted si en esta noche usted tiene que ser transformado por el Rey de Reyes, por el Cristo vivo, porque dice la palabra de Dios que los que no seamos santos no entraremos en el reino de Dios. Y estamos hablando de un lema muy lindo. ¿Quién lo quiere decir conmigo? Que mi oración llegue a ti. Pero cuántas cosas están impidiendo que la oración mía llegue a Cristo. Y lo dice la palabra de Dios. Y quiero decirle antes que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y que la palabra que se diga desde ese altar, siempre y cuando está sustentada aquí en esta noche y en cualquier momento por el más humilde, porque el que quizás crea que sepa más, es palabra de Dios y se debe respetar. Porque cuando Dios nos habla, algo tiene que pasar. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hablar de integridad en esta época es algo difícil. Porque el enemigo no anda por ahí diciendo, voy a atacar de esta manera, voy a atacar de otra manera. No, él anda con zapatitos de algodón y empieza sutilmente a entrar en los adolescentes, en los jóvenes, en los matrimonios, en la iglesia, en los directivos, empieza a entrar sutilmente. Pero cuando hay integridad, cuando hay oración, cuando hay ayuno, cuando hay intercesión, entonces algo diferente pasa, algo empieza a suceder, el Señor empieza a limpiar, el Señor empieza a sanar, el Señor empieza a liberar y entonces la iglesia empieza a fluir en el Espíritu. Entonces cuando la iglesia empieza a santificarse, empieza a fluir en el Espíritu, empezamos a ver los milagros. Empezamos a ver el avivamiento. Empezamos a ver aquel joven no quería, pero Dios lo trae. Ese hombre estaba enfermo, esta mujer, pero Dios lo sana. Aquel no tenía el Espíritu Santo, pero Dios los llena. Porque es que estamos santificándonos para que la oración llegue al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adore a Dios esta noche. Aleluya. Hermanos, hay momentos que no entendemos, situaciones que pasamos y que creemos que Dios se ha ido lejos, porque llevamos años clamando por algo y pareciera ser que Dios no nos escucha. Pero en esta noche yo le invito en el nombre de Jesús a que piense, ¿cómo está usted con Dios? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Qué hay en usted que no está permitiendo que esa oración y ese milagro llegue? Porque es que Daniel dice, y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y misericordia con los que le aman y guarda sus mandamientos. Pero hubo un reconocimiento, hemos pecado. Y muchos dicen, es que la pandemia, es que el COVID hizo que muchos se fueran de la iglesia, muchos se apartaron, muchos se descarriaron. Pero déjeme decirte por experiencia propia, el COVID a mí y el estar encerrado antes más me hacía sumergirme en la presencia de Dios. Porque anhelaba estar como estamos ahora. Por eso cuando vengas al culto no te quedes mirando. Diga gloria a Dios, diga aleluya, aplauda, gócese. Porque no sabemos el día de mañana qué pueda pasar. Nosotros no venimos a la iglesia por costumbrismo y muchos se han convertido en personas religiosas. Hoy dirijo, hoy toco, hoy canto, hoy voy al culto de jóvenes. No, cualquier culto, en cualquier momento, aún en tu casa y en tu trabajo, debemos estar orando e intercediendo, porque el enemigo anda como león rugiente mirando a quien devorar. Amén. El COVID. Y todos hablaban del COVID.
Ay, se descarrió la hermana. Ay, se descarrió el hermano. Hermano, eso ya estaba. Porque cuando uno va a pecar, eso va predeterminado, eso ya está aquí en el corazón. Entonces no nos preocupemos que es que se fue, no, oremos por ellos, pidamos misericordia por ellos, pero los que estamos aquí debemos de interceder y limpiarnos para poder ir a traer otros en oración. De rodillas ellos llegan y se quedan, no se van. Porque es que cuando Dios nos escucha, cuando nosotros estamos listos para que Él nos escuche, entonces Él empieza a obrar. Porque Él dice en su palabra, un corazón contrito y humillado yo no desprecio. Y si hoy tú tienes algo que arreglar con Dios, entonces hermano, reconócelo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces cuando Daniel dijo, hemos desobedecido a los siervos, a los profetas. Hay hombres y mujeres que ya no se sujetan a los pastores. Hay hombres y mujeres que no se sujetan a los líderes. Es lo que yo quiera, es lo que yo diga. Es que es por aquí, es que es por allá. No, es que Dios tiene el control de las cosas y por eso hay un orden. Y estamos pecando. Ya muchos son rebeldes. Ya muchos no quieren someterse. Hermano, nosotros nos debemos de someter a esta palabra, porque esta palabra es inspirada por Dios. Debemos de morir al viejo hombre para poder que Dios nos escuche. Aquí donde me ven, a procesos que he tenido con Dios. Y le digo todos los días, Señor, si tienes que elijarme, elíjame, pero no me dejes fuera del reino de los cielos. No me dejes, pero púlame. Porque tanto caminar, tanto luchar, tantas pruebas, tantas victorias, déjame llegar allá. Estás en mi pensamiento, está en mi vida, está en mi palabra. Cada mañana posesionate de mi boca, cada mañana posesionate de mi mirada, cada mañana posesionate de mi caminar, cada mañana posesionate de todo lo que soy, porque no quiero pecar. Entonces cuando siento que el enemigo va llegando, entonces estoy preparada, porque el enemigo llega y entonces está el escudo que lo dispersa, porque estoy en manos del Rey intercediendo de rodillas, que Dios me guarde. Hermanos, cuando hablamos de oración no estamos jugando, es que la oración es el poder para vencer. Es que la intercesión es el poder para vencer. Es un secreto maravilloso la oración. Que usted supiera lo que hace la oración cuando yo me meto en la habitación, cuando tú te metes en la habitación y le dices, Señor, perfeccióname. Quita de mí lo que impida que mi oración llegue a ti. Quita de mí lo que está estorbando. Toda división, Señor. Si hay un mal pensamiento porque me hicieron sentir mal, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y se tiene que ir. Porque es que hay que hacerlo cada mañana, cada momento, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a aparecer. O quizás cuántos hermanos se nos fueron en la pandemia. ¿Cuántos se nos fueron? No sabemos si mañana vamos a estar aquí, no lo sabemos. No sabemos, hermano, la vida es efímera. Es un abrir y cerrar de ojos. Podemos salir acá y ya no vivo, al otro día ya no estoy. Esa es la vida y Dios la tiene predestinada. Por eso no tenemos que estar esperando, es que Cristo viene. Sí, Cristo viene, pero usted qué va a saber Dios qué tiene para usted. Porque el enemigo es astuto también. Procesos difíciles, sí. A mí el enemigo me puso a escoger entre Dios y el que era mi esposo. O Dios o yo. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Enamorado? ¿Enamorada? ¿Con hijos? Vea, perdón por decirlo, y no sé por qué, yo no lo tenía acá, no sé qué pasará. Algo el Señor hace, no sé. ¿Cómo te verás con esa minifalda? Uy, ¿cómo te verás con el cabello salvaje, picado? Entonces un día cualquiera llega y me dice, ¿sabes? Yo ya no quiero seguir a Cristo.
Escoge tu Dios o yo. 21 años de matrimonio, 3 hijos preadolescentes de por medio. Recuerdo que llegué a la iglesia, a la congregación, y hermanos, una dominical. Y esas lágrimas que salen no es lágrimas de tristeza, sino de agradecimiento. Y llegué y es como si no sé si les ha pasado, como que si se te fuera a salir algo de adentro. Era ese dolor, esa agonía, esa tristeza, esa decepción. Y la esposa del pastor en ese entonces, eran las 7 de la mañana y yo ya estaba tirada en el piso. Y ella sentía esos gemidos indecibles y fue y se me acercó y me puso la mano y empezó a orar por mí. Cuando desperté de ese sosiego, de eso que me tenía atormentada, me levanté con nuevas fuerzas de ese altar, me levanté diferente. Pero había dicho al Señor, primero muerta que dejarte. Me quedo contigo, pero no te voy a dejar a ti. Y llevo 13 años y aquí estoy con mi rey. Porque es que tener a Dios, saber quién es realmente Dios, conocer a Dios, vivir con Dios, es lo más maravilloso, es el mayor regalo que nosotros podemos tener hoy. Ese joven inconverso con el que estás andando, esa mujer, esos deseos pasionales, eso que crees que nadie sabe. A Dios no se le hace nada oculto, nada. Y tú puedes engañar al que quiera, pero Dios, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo ahorita me voy a palabra dura, sólida. Pero yo no sé por qué Dios me dio esta palabra, yo no lo sé. Hermano, no se engañe. Usted está esperando un milagro de Dios, pero tú tienes que arreglar tu vida con Él. Porque si no, Él no te va a responder. Y decidí seguir a Cristo. Y aquí estoy después de 13 años en victoria. Y la lucha con mis hijos. Y aquí estoy en victoria. Cuando decidí seguir a Cristo, llegaron muchas dificultades, pero Él sabía que yo lo había escogido a Él y Él no me iba a abandonar. Cierto que hemos tenido momentos difíciles. ¿Quién ha tenido momentos difíciles? Y Dios los ha abandonado. ¿Cierto que no? Porque tenerlo a Él es tenerlo todo. Porque Él coge y dice, mira, vete por acá. Señor, no, vea, volteé por acá. Señor, no, andate por acá. Y todo empieza a salir tan perfecto, que lo único que queda es tirarse en el piso y decir, gracias. Gracias porque soy tu hijo, tu hija. Gracias porque me amas. Debido al dolor fue un choque, porque se los voy a contar, pero solo para ustedes. Es un secreto. Nadie más se puede enterar. Dios me hacía entender que era tan grande el amor que sentía por ese hombre, que es como si lo amara más que a Dios mismo. Porque a veces idolatramos a los hijos, idolatramos al esposo, a la esposa. A veces pasa. Y cuando Él me hacía, como que me redarguía la conciencia, y yo, y Señor, sí, perdóname. Porque a pesar de que servía en la iglesia, como que era mi todo. Y empezaron las circunstancias a pasar circunstancias dolorosas, y a los 6 meses me dio cáncer. Porque el pastor en ese entonces me decía, el amor mata. Y porque yo me puse así me puse. Porque dice la palabra de Dios que si el espíritu está enfermo, el cuerpo se enferma, se debilita, ¿cierto? Me puse flaquita, parecía un palito de escoba. ¿En serio? Ay, Señor, yo no sé por qué estoy contando eso aquí, no lo sé. Aquí no está eso.
Me dio cáncer. 3 meses en el hospital. 3 meses. Los médicos decían, hemos hecho todo, pero hay algo en ella que ella no quiere vivir. Ella no quiere vivir. Pero el enemigo se había levantado en contra mía de una manera impresionante. Cogí un hijo mío y lo tiré por allí, el otro se va para allí, el otro se va para allí, los dividí. Y yo en el hospital. Ay, pero un día, mi hijo mayor, porque les habían dicho que habían hecho todo, inclusive en esa sala cuando yo desperté de la anestesia habían más de 10 hermanos y yo ya pensé que yo ya me había muerto, yo ya veía un poco de gente ahí y claro, yo dije, aquí, yo ya me morí, yo era como, yo ya me morí, sí, es que así es, yo hablo de lo que viví. Y sentía a una de mis hermanas que me agarraba y lloraba, Señor, por favor, mi madre y mi familia y otros hermanos ahí. Y bueno, pasaron los días y yo en el hospital, resumiendo porque son tantas cosas que quisiera contar esta noche, yo en el hospital, hasta que un día se acabó la visita y mi hijo mayor, yo no me di cuenta, se metió debajo de una camilla donde yo estaba, una cama. Y se metió y a cambio de turno de enfermeras y entonces la enfermera estaba poniendo el suero para ponerme la droga cuando sintió que le rociaron el pie. Ustedes se imaginan un hospital a media luz con gente que se está muriendo, ella ahí toda relajada. Cuando siente que le rozan el pie, ¿usted qué cree que hizo esa mujer? ¡Ah! ¿Cierto? Era mi hijo. Y yo me desperté como, uy, ¿qué pasó? Cuando veo una escena que me marcó y conmovió mi vida. Y era mi hijo mayor diciéndole, no me saque, lloraba. Por favor, no me saque. Déjeme pasar el último momentos con mi mamá, pero no me saque. Déjeme aquí. ¿Qué haría usted? Las que somos mamás. No sé qué haría si ve a su hijo rogándole a una mujer de rodillas que no lo saque porque su mamá se va a morir. Y yo cuando vi esa escena, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo dije, Señor, pero si yo fui al altar y Dios empezó a sacarme todo lo que había pasado en el altar con Marta Uribe. Empezó a sacarme en el altar. Tú me dijiste que me ibas a seguir. ¿Por qué estás deprimida? Es que yo te tengo para grandes cosas, es que tú vas a testificar y empieza el Señor a decirme porque Dios a uno le habla. Dios a uno le habla. Y me recordaba y me pasaba la película. Entonces yo cogí y me senté y abracé a mi hijo. Y al día siguiente llegan mis pastores. Mi pastor llegó y cuando empezó a orar por mí, él se hizo detrás de mí y empezó a orar. Y cuando me puso la mano, yo sentí que algo salió. Como... Y en una semana yo ya estaba en casa. Y siguieron las dificultades, pero yo ya estaba lista para enfrentarlas realmente. Qué pesar, el tiempo se ha ido. Experiencias las que quiera, victorias, perseguida aún por los mismos de la iglesia, calumniada, vituperada. Los vecinos defendiéndome de gente que se levantaba porque era el mismo enemigo que se había levantado en contra mía. Quería mi alma. Pero gloria a Dios que aquí estoy en victoria. Aquí estoy. Tendía una trampa, tendía la otra, y hágale, y Marta, hay poder en el nombre de Jesús, yo reprendo. Y eso era una cosa impresionante, luchas y guerras espirituales con mis hijos. Uno de ellos estaba llegando al ocultismo, al satanismo. Hermanos, era una cosa de locos. Era una cosa, pero el mismísimo infierno ahí haciendo. Pero yo con el Rey y rodeada de muchos hermanos de oración.
y rodeada de muchos hermanos de intercesión que librábamos una guerra en mi familia. Y lo último que viví fue que me dio COVID. Me dio COVID. El 11 de mayo me dijeron, tienes COVID. Pero yo ya estaba en la cama. Mi hijo me mandó a hacer esa prueba porque me vio muy mal, mi hijo mayor. Y yo, ay Señor, otra vez, sin poder respirar. Fiebre a 39.8. Yo en la casa mía sola. Mi familia que vive lejos. 2 días mal. Al lunes le dije a mi hijo, mamá, te voy a llevar para el hospital, te tengo que llevar al hospital. Y yo era escasamente, yo me tenía, escasamente yo era, hermano, yo no podía andar. Y mi hijo lloraba, mi hijo menor lloraba, te voy a llevar al hospital. No. Y yo, porque todo el que llegaba al hospital se moría. Y estábamos en mayo, imagínense, en mayo. Todo el que llegaba se moría, lo mataban. Ay, hermanos, pero nuestro Dios, ese Dios santo, ese Dios que te ama a ti, te va a dar la victoria si te corriges. Eso que estás esperando no es nada, Él lo va a hacer. En mí lo hizo. Le dije, empaque. Yo no hablaba, y tirada, yo era así. Él me tenía que coger. Dios sabe que les hablo, la verdad. Él me cogía y empacó. Y entonces, hey, cójame en la esquina, lléveme a mí. Venga que mi mamá, tengo que llevarla al hospital. Y yo no, me llevó para donde mi hermana en la Floresta, que también es cristiana, porque el 90%, el 89% de mi familia es cristiana. Y me llevó para donde mi hermana, y cuando llegué a donde mi hermana, mi hijo lloraba y me cargó y me dijo, tía, aquí te la traigo. Y salió llorando y se fue. Resumiendo, les cuento que mi hermana empezó a llorar y me decía, ¿qué hago? Yo todo lo que tomaba, agua vomitaba. Me ponían droga para la fiebre, no se me quitaba. Yo ya no respiraba, pero en medio de mí, yo como que estaba ida, pero allá en el subconsciente yo decía, Señor, gracias por lo que me estás permitiendo. Yo no sé por qué me estás alejando de mi casa, pero gracias. Y era una desesperación, hermanos, ustedes no saben lo que no es respirar. Era una cosa impresionante. A las 3, 4 horas de estar donde mi hermana empieza a sonar el celular, y está sonando el celular, y yo, ¿quién contesta celular? Cuando mi hermana contestó, era una doctora. Allá, ese es el número de la señora, tal y tal, cédula tal, sí, una videollamada. Y hicieron una videollamada y entonces mi hermana ponía el celular así y decía, ella está muy mal, ella está muy mal. Y empezaron a medicarme en casa, vamos a ver si sale. Ya mi hermana le habló con mi otra hermana, ve, hay una doctora particular, porque es que, hermanos, el que lo vive es el que lo siente. Es el que lo siente realmente. Y entonces empezó, cómprele esto particular y gasten plata, y háganle. Y nada, que respiraba. Cada 3, cada 2 horas llamaba a la doctora, videollamada, levántele la blusa, póngale, no, ya está mal. Mi hermana tuvo un hijo que Dios también libró de la muerte y tenía todos esos aparatos que le ponen a uno, que para tomar esto acá, que lo otro, mejor dicho, ya tenía ya un hospital en esa casa. Cuando empiezan a tomarme la saturación a las 9 de la noche, 81, disparada abajo total. Y dice la doctora, a esta señora hay que sacarla ya, de allá, porque si no me da un paro cardíaco. Es ya. Señora, ya voy a mandar la autorización para que manden una ambulancia, esto es ya. ¿Usted cómo se siente? Yo no, hermanos, no. Yo era, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Cuando dijeron ambulancia, ay, hermanos, ¿quién se va para un hospital? Iba de entubada, ya me lo había dicho, te van a entubar, tienes que tranquilizarte, tienes que tener calma. Pero yo le dije a mi hermana, Luz,
que me llevara al baño. Y entre mi cuñado y ella me llevaron al baño porque yo no andaba. Cuando llegaron al baño, cuidado te caes. Y ella lloraba. Y yo bajé perdón por ser tan expresiva, yo bajé la tapa del baño y me senté en el baño y levanté mi mano al cielo. Y le dije, Señor, y hermanos, yo no tenía fuerzas y empecé a tocarme y mira aquí empecé con esta debilidad y esta cosa tan horrible que se sentía. Señor, yo soy tu hija, tú eres mi respirar. Y yo repetía, tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Y como podía, como temblando tocaba, yo era ardiendo en fiebre. Señor, prefiero morir acá que en un hospital, tú eres mi Dios. Y allá en mi mente yo le decía, tú eres mi respirar. Y yo era... Y empecé cuando yo estaba orando en el baño, sentí esa ambulancia que suena horrible. Eso es lo peor. Y empezó esa ambulancia. Y hágale, y se perdió la ambulancia. Pero mientras yo estaba en el baño, mi hermana puso en el WhatsApp de la familia, se van a llevar a Marta, llorando, se van a llevar a Marta. Si no hace Dios algo ya mismo, ya viene la ambulancia, se la van a llevar. Y me contaba luego mi familia que se arrodillaron todos. Eso se pasó. Empezaron a llamar a pastores amigos y empezaron a llamar. Y en ese momento un grupo se puso a interceder. Y eso corrió, llegó por allá a otra ciudad y entonces todos orando por Martica. Y mi hermana dice que se fue para el patio y dijo, Señor, y que levantó sus manos, te la entrego. Yo no puedo con esto, te la entrego. Aleluya. Entonces llega la ambulancia y ella empieza a llevarme para la pieza. Empieza a llevarme para la pieza. Créanme que estoy gordita, estaba muy flaca. Estaba súper acabada. Y me lleva para la habitación y me ayuda a correr para atrás y yo me corro así como podía porque era demasiado. Pero yo en mi mente decía, tú me has dado la victoria, ya no me vas a llevar, no me van a llevar. Cuando miro y entra una mujer, como si fuera una astronauta, porque así se ponen, eso antes a uno lo mata más rápido. Yo vi a esa mujer y yo, pues, increíble cómo se tapan, porque esto es horrible, esa virosis es horrible, esa cosa es horrible. Y llega doña Marta y yo, bueno, te voy a tomar los signos vitales porque vas para el hospital, estás muy mal, ya tenemos todo y ta. Empieza a tomarme los signos vitales y empezó a tomarme acá y me tomó la presión. Tienes mucha fiebre, mi hermana me había puesto medias mojadas, nada valía, no comía. Mejor dicho, hermanos, eso era un caos. Me miró y le miré por encima de ese casco, yo era como así, y la cara de ella no me gustaba, como uy, esa señora está muy mal. Cuando la doctora llamó, yo estaba en 81, 82, y le dijo, le voy a tomar la saturación, y con el aparatico de ella, lo puso en mi dedo, en este dedo lo puso. Aleluya. Y eso era rojo y no daba y me decía, cambiemos de dedo, y me lo puso en este de la mitad. Pero tan raro, ¿por qué no quiere dar? Y bueno, esperemos un momentico, porque yo, claro, temblando. Cuando esperé un momento, cuando me lo volvió a poner, ¿cuál sería la sorpresa de nosotros, en especial mía y de mi hermana? Ya la saturación no estaba en 81, había subido a 91, 92. Y con 91, 92 yo no podía salir de mi casa. Dios había hecho un milagro en mí. Dios había hecho un milagro en mí.
Aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Cuando llama a los 15 minutos la doctora nuevamente, ¿usted qué hace ahí? Le decía a mi hermano, ¿ella qué hace ahí? Y entonces mi hermana me miraba llorando y, Marta, ¿usted qué hace ahí? Usted tiene que estar en el hospital, no llegó la ambulancia, vuelvo y llamo. Y entonces mi hermana le decía, es que doctora, la saturación le subió a 91, 92. Le subió a 91, 92 y la doctora decía, eso es imposible. Una saturación en ese tiempo tan limitado no puede ser, es imposible. Pues hermano, es que tenemos al Dios de lo imposible. Tenemos al Dios de lo imposible. Tenemos al Dios grande, tenemos al Dios poderoso, tenemos al Dios sublime, al Dios santo, al que ha dado y dará todo por tus verdaderos hijos. Si yo me pusiera a preguntar cuántos han tenido milagros que Dios haya hecho, yo sé que muchos dirían, a mí me sanó, a mí me hizo eso. Pero a veces nos desesperamos. Alguien aquí está esperando un milagro, pero Dios necesita que corrijas algo en tu vida para que la oración sea escuchada por Él. Soy una sobreviviente. Soy una victoriosa de tantas cosas. El tiempo no alcanzaría. Y aquí quien me ve y sigo luchando, hermano. Sigo luchando, pero sé que soy ganadora. Póngase en sus pies esta noche. Primero, reconocimiento. Reconozca que hay algo que necesita dejar para ver el milagro. Ahora, si estás en integridad y hace rato estás clamando, el tiempo de Dios es perfecto. No te desesperes. Espera. Confía. Da lo mejor de ti. Lee la palabra porque ella es la vida. Ora. Ora, lee, ora. La palabra te va a decir en qué estás fallando todos los días cuando la leas. Por medio de la palabra vas a encontrar respuestas que te vas a quedar asustado, asustada. Él te va a dar la respuesta por medio de la palabra. Lee la palabra, escudriña la palabra, ora, intercede, pero confía. Porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque Él tiene todo el poder. Yo os digo esta noche, Jesucristo tiene todo el poder. Jesucristo tiene toda la autoridad. Jesucristo levanta paralíticos todavía. Jesucristo todavía sana el cáncer. Jesucristo todavía liberta al pecador. Jesucristo todavía perdona pecados si le fallaste. Él es misericordioso. Habla con Dios unos segundos, habla con Él. Habla con Él, dile, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Señor, mira mi debilidad, pero en mi debilidad soy fuerte, Señor, aquí estoy. Escucha mi clamor, Señor, ayúdame. Vamos a cantar esa, entonar esa alabanza. A ti clamé y me sanaste. A ti clamé, yo clamé y Él me oyó. Él me oyó, Él me oyó. Él hoy te está escuchando, Él hoy te está escuchando a ti. Él te está escuchando hoy, Él te está escuchando hoy, hermano, créalo. Purifique su vida, pida perdón, reconozca, hay algo diferente va a pasar en su vida, en su familia, en su esposa, en su esposo, en su hijo. Y si estás bien, entonces dile gracias por lo que estás haciendo. Gracias, gracias, Señor, gracias.